Hace casi 2000 años, en una pequeña habitación en Jerusalén, un grupo de discípulos se reunía en oración, cargados de esperanza y anticipación. Tras la ascensión de Jesús, sus corazones latían con la promesa de algo grande, aunque no sabían aún que estaban a punto de vivir un acontecimiento que cambiaría el curso de sus vidas y marcaría el inicio de la Iglesia Pentecostal. Este evento sería el momento en que el Espíritu Santo descendería como un fuego inextinguible, trayendo consigo coraje, unidad y un mensaje que se expandiría a todo el mundo. Así comenzó una nueva era, una que continúa transformando corazones hasta el día de hoy. Jerusalén, por entonces, era un centro vibrante de fe y devoción. Sus antiguas calles de piedra, bañadas por la luz del templo, se llenaban de peregrinos de todos los rincones del mundo que llegaban para celebrar la fiesta de Pentecostés, conocida entre los judíos como Shavuot. Esta fiesta, que ocurría 50 días después de la Pascua, no solo era un tiempo de agradecimiento por las cosechas, sino también un recordatorio de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. La ciudad se llenaba de cantos de alabanza, ofrendas y el bullicio de lenguas diversas: partos, medos, elamitas, egipcios, romanos, todos reunidos bajo un mismo propósito, el de rendir homenaje al Dios viviente. En ese momento, Jerusalén era un reflejo palpable del plan divino, una ciudad vibrante de cultura y devoción que anticipaba un evento trascendental. En medio de esa atmósfera de esperanza, un pequeño grupo de seguidores de Jesús aguardaba con el alma llena de fe y expectativa. Solo unas semanas antes, ellos habían sido testigos de la angustia de la crucifixión de su Salvador, seguido por la maravillosa gloria de su resurrección y finalmente su ascensión al cielo. Antes de irse, Jesús les dejó una promesa que ardía en lo más profundo de sus corazones. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas 24:49. Estas palabras, llenas de promesas y esperanza, mantenían su fe viva, aunque el significado pleno de esas palabras aún les resultaba incomprensible. En un modesto aposento de Jerusalén, conocido como el cenáculo, los discípulos se reunían junto a María, la madre de Jesús, y alrededor de 120 creyentes. Allí, en ese lugar pequeño pero lleno de fervor, todos se unían en oración, confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Mientras tanto, fuera del cenáculo, la ciudad bulliciosa y diversa seguía su curso habitual. Pero nada sabían los peregrinos que habían llegado de lugares tan lejanos como Mesopotamia o el norte de África. Esos viajeros serían testigos de un acontecimiento que alteraría el destino de la humanidad para siempre. A pesar del miedo y la incertidumbre que aún tocaban los corazones de los discípulos, ellos permanecían firmes, aferrándose a la promesa del Salvador. Lo que no sabían era que ese día cambiaría todo. La historia de la salvación tomaría un giro irreversible, y ese grupo pequeño de seguidores se transformaría en la chispa que encendería el fuego de la Iglesia Universal. Se aferraban con firmeza a la promesa de Cristo, aguardando en oración. Este contraste entre la alegría de la fiesta judía y la esperanzada espera de los primeros cristianos creaba una atmósfera densa de anticipación espiritual. Algo glorioso estaba a punto de revelarse, un evento que no solo uniría corazones, sino que también sería el nacimiento de la Iglesia de Cristo. En un pequeño aposento en el corazón de Jerusalén, conocido como el cenáculo, un grupo de seguidores se encontraba reunido en silencio, pero cargado de fe y expectativa. Eran alrededor de 120 personas, un número modesto frente a la vastedad de la ciudad, pero todas unidas por un vínculo profundamente poderoso: su amor por Cristo y la firme confianza en las promesas que Él les había dejado. Entre ellos se encontraba María, la madre de Jesús,
cuya presencia silenciosa y serena era un faro de fortaleza para los demás. También estaban los apóstoles, hombres sencillos, que habían caminado junto a Jesús, presenciado sus milagros y, más recientemente, sido testigos de su resurrección y ascensión al cielo. Sin embargo, en ese momento, sus corazones estaban impregnados de una mezcla de esperanza y duda. Jesús se había ido, pero no los había dejado huérfanos. Les había prometido un consolador, un poder divino que cambiaría sus vidas. La promesa de Jesús resonaba en sus almas como un eco constante, recordándoles sus palabras: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual me han oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5. Estas palabras, dichas antes de su ascensión, eran su ancla en medio de la tormenta, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué significaba realmente ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestaría ese poder divino? Los discípulos no tenían certeza, pero mantenían la esperanza intacta. Día tras día se reunían en el cenáculo, un espacio humilde que se había transformado en un santuario de oración. En ese lugar, sus voces se elevaban en súplicas, cánticos y alabanzas, buscando la voluntad de Dios mientras aguardaban el cumplimiento de la promesa. El ambiente en el cenáculo era una danza de emociones intensas. Por un lado, había una fe inquebrantable, alimentada por los recuerdos vividos de los milagros de Jesús. La tormenta calmada, los enfermos sanados, el sepulcro vacío. Pero al mismo tiempo existía una profunda incertidumbre. ¿Qué se avecinaba? ¿Cómo serían testigos del poder prometido? Con cada oración y cada susurro de esperanza, los discípulos se preparaban para un evento que superaría sus expectativas, un evento que cambiaría sus vidas y las de todos los que siguieran después de ellos. Por un lado, no podían evitar sentir un deje de temor. Habían perdido a su maestro una vez en la cruz, y aunque lo habían visto resucitado, la ciudad seguía siendo peligrosa para los seguidores de Cristo. Los líderes religiosos que lo habían condenado aún vigilaban, y las calles de Jerusalén se llenaban de rumores y amenazas. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre, había algo que los mantenía firmes: la unidad. Oraban juntos, compartían sus esperanzas y se fortalecían unos a otros, recordándose constantemente las palabras de Jesús: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Lucas 24:49. Cada día de espera no era solo una espera pasiva, sino un acto de entrega total a Dios. No había señales visibles, no había relámpagos en el cielo, ni voces que anunciaban lo que estaba por venir. Solo tenían la promesa y su fe inquebrantable. María, con su corazón de madre y discípula, seguramente guiaba las oraciones con su ejemplo de humildad y profunda confianza en las promesas de Cristo. Los apóstoles como Pedro, Juan y Santiago recordaban las enseñanzas de Jesús, buscando en ellas consuelo y dirección. Este tiempo de espera no era inútil ni vacío. Era un momento de preparación espiritual, de purificación y entrega total a Dios. En el cenáculo se estaban cimentando las bases de algo radicalmente nuevo, algo que no solo transformaría a quienes estaban presentes, sino a toda la humanidad. La atmósfera en el lugar estaba cargada de anticipación, como la calma que precede a una tormenta divina. Los discípulos no lo sabían aún, pero estaban a punto de ser tocados por un poder que los cambiaría para siempre. El amanecer en Jerusalén trajo consigo un día que marcaría un antes y un después en la historia. En el cenáculo, los discípulos, junto a María, la madre de Jesús, y cerca de 120 creyentes continuaban orando, inmersos en una espera llena de fe y esperanza. Habían pasado días desde la ascensión de Cristo, y su promesa resonaba en sus corazones. Un poder divino vendría, un consolador que los guiaría. De repente, sin previo aviso, un sonido poderoso irrumpió en el aposento. No era un simple viento, sino un rugido imponente, como el viento furioso de una tormenta que llenó toda la casa. El
aire mismo parecía vibrar con una presencia viva, un soplo celestial que agitaba los corazones y hacía que cada fibra de sus cuerpos se estremeciera. Era el Espíritu Santo, manifestándose con una fuerza tal que nadie en el cenáculo podía ignorar. Finalmente, la promesa se cumplía. La promesa de Jesús resonaba en el corazón de cada discípulo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Lucas 24:49. Mientras el sonido del viento poderoso continuaba reverberando, algo aún más asombroso comenzó a suceder ante los ojos de todos. Sobre cada uno de los presentes, como si fueran coronas de gloria, descendieron lenguas de fuego. No eran llamas que consumían, sino un fuego divino, radiante y puro, que se posaba suavemente sobre sus cabezas. Cada una de esas lenguas era un signo visible de la presencia de Dios, un sello de su espíritu que los llenaba con una energía sobrenatural, como si un poder celestial estuviera despertando algo profundo en su interior. Los discípulos, que hasta ese momento habían sido hombres y mujeres comunes, marcados por el miedo y la incertidumbre, comenzaron a experimentar una transformación radical. Sus corazones ardían, sus mentes se iluminaban, y una valentía desconocida brotaba dentro de ellos. Era como si el aliento mismo de Dios los hubiera envuelto, preparándolos para una misión que apenas comenzaban a comprender. Entonces ocurrió el milagro que dejaría a todos asombrados. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas que jamás habían aprendido. No eran palabras incomprensibles ni balbuceos sin sentido, sino idiomas claros y perfectamente reconocibles de pueblos lejanos. Hablaron en las lenguas de los partos, medos, elamitas y de los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. También en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia cercanas a Cirene, Roma, Creta y los árabes. Hechos 2, 9, 11. Cada palabra pronunciada por los discípulos era un testimonio tangible del poder de Dios, rompiendo las barreras lingüísticas y uniendo los corazones de diferentes naciones en un solo mensaje. Llenos del Espíritu, proclamaban las maravillas de Dios con una claridad que desafiaba la lógica humana. Fuera del cenáculo, el sonido del viento y las voces extrañas atrajeron a una multitud curiosa. Jerusalén, ya llena de peregrinos por la fiesta de Shavuot, se convirtió en un hervidero de asombro. Los visitantes, llegados de tierras lejanas, escuchaban incrédulos cómo estos galileos, hombres sencillos, sin educación formal, hablaban con fluidez sus lenguas nativas. ¿Cómo era esto posible?, se preguntaban. ¿No son todos estos que hablan galileos? ¿Cómo es que los oímos cada uno en nuestra lengua nativa? Hechos 2, 7, 8. El milagro era innegable. Un grupo de pescadores y seguidores humildes proclamaba las grandezas de Dios en los idiomas de las naciones, como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Este momento no era solo un espectáculo, era el cumplimiento de una antigua profecía. El Espíritu Santo, prometido por Jesús y anunciado por los profetas, había llegado finalmente para empoderar a los discípulos y dar inicio a la Iglesia. Las lenguas de fuego no solo representaban la purificación, sino también el poder divino que se derramaba sobre los creyentes, sellando la nueva era de la evangelización. Las lenguas habladas ese día simbolizaban la universalidad del Evangelio. Lo que comenzó en un pequeño aposento se transformó en un mensaje que cruzaría fronteras, uniendo a judíos y gentiles, ricos y pobres en una sola fe. Pentecostés no fue solo un evento, fue el inicio de una revolución espiritual, un fuego que se encendió en Jerusalén y que, a través de los discípulos, llevaría la luz de Cristo hasta los confines de la tierra. El rugido del viento y las voces que emanaban del cenáculo resonaron más allá de sus paredes, atrayendo a una multitud curiosa a las calles de Jerusalén. La ciudad, ya vibrante por la fiesta de Shavuot, se llenó de un fervor nuevo. Peregrinos de tierras lejanas, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia, se detuvieron,
atraídos por el asombroso espectáculo. Lo que escucharon los dejó completamente sorprendidos. Esos galileos, hombres sencillos sin educación formal, hablaban en las lenguas nativas de cada visitante. No son todos estos que hablan galileos. ¿Cómo pues los oímos cada uno en nuestra lengua nativa?, se preguntaban, atónitos. Hechos 2, 7, 8. Las palabras de los discípulos, llenas de alabanza por las maravillas de Dios, resonaban con una claridad tan impresionante que desafiaban toda explicación humana. La multitud reaccionó de manera variada. Algunos, con los ojos bien abiertos, se maravillaban ante el milagro y escuchaban las grandezas de Dios proclamadas en sus propios idiomas, como si el cielo mismo les hablara directamente. Otros, sin embargo, no podían comprenderlo y en su confusión recurrían al sarcasmo y la burla. «Están borrachos, llenos de vino nuevo», decían, riendo y sacudiendo la cabeza. Hechos 2:13. Pero incluso aquellos que se burlaban no podían ignorar la fuerza del momento. El milagro de las lenguas era una señal innegable, un testimonio palpable de que algo divino estaba sucediendo, algo que trascendía las barreras humanas de idioma y cultura. Este evento no solo dejó una marca en la ciudad, sino que también marcó un momento crucial en la historia de la humanidad. La diversidad de la multitud, con sus diferentes lenguas y orígenes, se convirtió en el primer testimonio visible de la universalidad del Evangelio. Hombres y mujeres de todas las naciones, reunidos por la fiesta judía, fueron tocados por un mensaje que no conocía fronteras ni distinciones. Era como si Dios estuviera proclamando de manera clara y rotunda que su amor y su verdad eran para todos, sin distinción alguna. En ese preciso instante se plantaron las semillas de la Iglesia, una comunidad que unificaría a judíos y gentiles en una sola fe. La reacción de la multitud, una mezcla de asombro, confusión y burla, reflejaba el comienzo de un cambio radical que transformaría el mundo entero. Este evento, tan inesperado y lleno de poder, preparó el camino para la expansión del mensaje de Cristo, abriendo un futuro lleno de posibilidades para la humanidad, un futuro donde la fe y el amor de Dios no tendrían fronteras. El mensaje que Pedro pronto proclamaría sería un testimonio de poder. En medio del asombro y la confusión de la multitud, un hombre se levantó con una autoridad inesperada. Pedro, el pescador de Galilea, aquel que alguna vez había negado a Jesús por temor, ahora estaba completamente transformado, lleno del Espíritu Santo. Su voz resonó con tal fuerza que los murmullos de la multitud fueron silenciados. Ya no era el discípulo vacilante, se había convertido en un apóstol empoderado por Dios, preparado para proclamar la verdad. Junto a los otros 11 apóstoles, se puso de pie con claridad y valentía y comenzó a hablar. «Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención a mis palabras». Hechos 2:14. La burla de que los discípulos estaban borrachos fue refutada con firmeza. No se trataba de vino, sino del cumplimiento de la profecía de Joel, que anunciaba que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro, con una convicción tan ardiente como las lenguas de fuego que habían descendido sobre ellos, explicó el corazón del Evangelio. Habló de Jesús, el Nazareno, un hombre aprobado por Dios a través de milagros, prodigios y señales. Recordó a la multitud cómo lo habían crucificado, pero también cómo Dios lo había resucitado, cumpliendo las Escrituras. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, proclamó. Hechos 2:32. El mensaje de Pedro era claro y directo. Jesús era el Mesías prometido, el Señor exaltado a la diestra de Dios, quien había derramado el Espíritu Santo que ahora veían y oían. Cada palabra que Pedro pronunciaba estaba impregnada de poder, conectando las antiguas profecías con los eventos que la multitud estaba presenciando en ese mismo momento. El impacto fue profundo. Las palabras de Pedro, inspiradas por el Espíritu, atravesaron los corazones de la multitud. Aquellos que antes se maravillaban o se burlaban, ahora sentían una punzada en sus corazones. «Hermanos, ¿qué haremos?»,
Preguntaron, profundamente conmovidos por la verdad. Hechos 2:37. Pedro, sin vacilar, respondió con un llamado urgente. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese día, cerca de 3,000 personas aceptaron el mensaje, se arrepintieron y fueron bautizadas, marcando así el nacimiento de la Iglesia. El sermón de Pedro, lleno de poder y convicción, se convirtió en el primer paso de una revolución espiritual que cambiaría la historia para siempre. Pedro no solo explicó el milagro, fue el puente que condujo a la multitud desde la maravilla hasta el compromiso, transformando la curiosidad en fe. Este acto encendió un movimiento que cambiaría el mundo para siempre. Pentecostés no fue simplemente un evento milagroso, fue el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Aquel día, en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, los discípulos dejaron de ser un grupo de seguidores temerosos y pasaron a ser testigos valientes, empoderados para llevar el Evangelio a todas las naciones. Este momento, tal como está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, marcó el comienzo de una comunidad universal, unida por la fe en Jesús, en la que judíos y gentiles, hombres y mujeres, encontraron un propósito común bajo la guía del Espíritu. La transformación de los discípulos fue profunda. Pedro, quien una vez había negado a Jesús, habló con una autoridad que sorprendió a todos, mientras que los demás, llenos de valentía, proclamaron el Evangelio en lenguas que unían a la humanidad. El Espíritu Santo no solo les otorgó dones extraordinarios, sino que transformó sus corazones, dándoles la valentía para enfrentar persecuciones y compartir el amor de Cristo. Este poder, prometido por Jesús en el Evangelio de Lucas 24:49, sigue vivo hoy, inspirando a los cristianos a vivir con fe y propósito. Para los creyentes de hoy, el Pentecostés es un recordatorio de que el Espíritu Santo permanece activo, guiando, consolando y fortaleciendo a la Iglesia. Nos llama a la unidad, a derribar las barreras de idioma y cultura y a llevar la luz de Cristo al mundo. Es una invitación a confiar plenamente en Dios, a permitir que su Espíritu nos transforme y nos impulse a ser testigos de su amor, tal como lo fueron aquellos primeros discípulos en Jerusalén. El Pentecostés marcó un nuevo comienzo, un día en que el Espíritu Santo transformó corazones temerosos en antorchas de fe, dando vida a la Iglesia. Aquel viento impetuoso y las lenguas de fuego descritos en Hechos 2 no solo cambiaron a los discípulos, sino que encendieron un movimiento que aún ilumina el mundo hoy. El Espíritu sigue obrando, invitándonos a vivir con valentía y a compartir el amor de Cristo en nuestras comunidades. Que esta historia nos inspire a buscar la presencia de Dios, a unirnos en oración, como lo hicieron aquellos primeros creyentes, y a ser instrumentos de su amor y transformación en el mundo. Queridos hermanos, los invito a reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo puede obrar en sus vidas hoy. Compartan con nosotros sus experiencias de fe en los comentarios, porque sus historias enriquecen a todos. Si esta narración tocó su corazón, suscríbanse al canal para explorar más relatos bíblicos que fortalecerán nuestra fe. Juntos, sigamos avivando la llama del Pentecostés, llevando la luz de Cristo a cada rincón. Que Dios los bendiga y los llene con su Espíritu.